Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 14 de mayo. Hoy estamos de manteles largos, tenemos con nosotros a Marisol Astizarán desde San Carlos, Sonora. Ella nos va a hablar acerca de su testimonio de la nueva era, pero antes de pasar con Marisol, vamos a hacer una oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Señor, que nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y busquemos crecer juntos. Que nadie esté solo, ni indiferente, ni aburrido. Que los problemas de los otros no sean desconocidos ni ignorados. Que pueda entrar quien tiene necesidad y sea bienvenido. Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría. Que la comida sea un momento de gozo y de conversación, que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo, que la mayor riqueza sea estar juntos. Señor, que en nuestra casa el más débil sea siempre el centro de atención, que el más pequeño y el más viejo sean los más queridos, que el mañana no nos dé miedo, porque tú, Jesús, siempre estás cerca, que cada gesto esté lleno de significado, que te demos gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da. Señor, que nuestra casa sea un lugar de acogida como la tuya en Nazaret con María y José y como la de tus amigos Marta, María y Lázaro en Betania. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y pasamos con Denise para que Denise nos haga el favor de presentarnos a nuestra invitada de hoy. Adelante, Denise. Gracias. Bueno, hoy tenemos a Marisol Astiazarán Amaya. Ella es esposa, madre de 3 hijos, profesionista en el ámbito de la hotelería y turismo en San Carlos, Sonora. Hace aproximadamente 8 años tuvo una experiencia con Dios que radicalizó el rumbo de su vida. Su enfoque principal ha sido compartir su experiencia para prevenir el engaño de la nueva era y motivar a los oyentes a conocer la palabra de Dios y buscar una experiencia personal con Jesucristo. Muchísimas gracias, Marisol, y bienvenida. Gracias a ustedes, Marisa, Denise. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por Gracias. invitarme a hablar sobre mi testimonio, en donde quiero darle toda la gloria a Jesucristo. Amén, así sea. Sí, estamos ansiosas de escuchar tu testimonio, Marisol. Les comparto desde el inicio. Yo tengo una familia católica. En ese momento el núcleo familiar era mi papá, mi mamá, mi hermana mayor y yo. Crecimos en una escuela católica del Opus Dei. La tradición en el Opus Dei, en la escuela que estaba, era muy buena, o sea, era llevar bien los sacramentos, una buena educación de catecismo, siempre motivarnos a ir a visitar al Santísimo en la capilla que teníamos en la escuela. Nos hablaban también, por ejemplo, de la posibilidad de ser santos, ¿no? Y en un caso específico que me encantó fue de una jovencita, Alexia, que nos llegaba un librito, lo contratamos, nos lo mandaban creo que desde España. Entonces, en ese entonces era por correo todo y de pronto llegaba este librito. Y cuando leía el librito me gustaba mucho porque te hablaba de cómo ella fue enfrentando su enfermedad con Dios. Entonces, eso fue haciendo que los papás creyeran que verdaderamente la niña venía a eso, a transmitir a Dios a través de la enfermedad y cómo puedes santificar tus momentos difíciles. Entonces, aunque yo estaba jovencita, el hecho de que alguien jovencita también pudiera tener esa cercanía con Dios me inspiraba muchísimo. Y creo que la sensibilidad que me dio a mí Dios desde pequeña hacia las cosas espirituales y hasta hacia los sentimientos, me hacía posible el poder creer que pudiera yo tener una relación. Sin embargo, también tenía mucha sensibilidad a la parte espiritual que nosotros a veces le decimos sobrenatural, pero si es algo que no es de Dios,
es preternatural, ¿no? Entonces, por ejemplo, chiquitita veía sombras, tenía presencias en mi habitación. En algún punto de mi vida me tocó tener pesadillas demoníacas, pero eran a tal grado que me provocaban físicamente algún malestar, ya sea, por ejemplo, bueno, la pesadilla me podía hacer que mi cuerpo no se levantara, pero yo estoy consciente que no puedo hablar y yo poder sentir un terror alrededor de la habitación y ver una figura sombría que estaba coordinando todo esto. Por otra parte, también tenía presencias que entraban en la habitación y yo dormía con una perrita porque me daba mucho miedo en la noche y siempre era recurrente en madrugada. O sea, siempre por la madrugada el perrito le ladraba a una presencia, esa presencia me hacía sentir miedo y en algún punto me decía como así, como que me tocaba la parte del cuello, me empujaba como si me quisiera ahorcar. O por ejemplo, sonidos como si algo se rompiera en la habitación y me levantaba con susto porque era evidente que había un sonido físico. Y curiosamente, recuerdo muy bien esa vez porque me levanté así asustada y pues no me acuerdo si me puse a buscar, pero el otro día en la mañana me puse a buscar si algo se había roto. Y más adelante, en la tarde, la persona que me ayudaba con la limpieza dijo, verán qué curioso, estaba limpiando la habitación y se escuché que se rompió algo y no había nada roto. Entonces pasaba eso, el movimiento de las chapas o cositas extrañas paranormales. Entonces, bueno, tenía ambas sensibilidades, no vamos a decir para también cuando iba al Santísimo podía sentir presencia de Dios. Bueno, mi cuarto tenía un cuadro de la Virgen que era la Virgen de Medjugorje. Y entonces me acuerdo que yo me sentaba y veía el cuadro de la Virgen de Medjugorje y le hablaba. O sea, yo platicaba porque, aunque sabía que ella no estaba físicamente ahí, yo por alguna razón también sabía que me podía escuchar, o sea, y que le estaba hablando a ella. Entonces recuerdo que sí, o sea, que cuando yo hablaba con ese cuadro, sentía en mi corazón que sí estaba escuchando todo lo que me decía. Era como la foto de una madre o la foto de alguien que es muy llegada a ti y que estás hablando con tu alma con esa persona y sientes que está contigo. Así. Creo que la relación con nuestra Madre Santísima fue el primer ataque del demonio hacia mí. Estaba yo muy chiquita, o sea, tendría unos 11 años por ahí, 11, 12 años. Y en una de esas pesadillas, pues él se hace manifestarse como si fuera la Virgen, pero se desfigura y básicamente me dice algo como que no tienes remedio, o sea, tú no puedes, no vas a poder entrar al cielo, estamos hablando de algo que no tenía tanto sentido, pero en el sueño lo que me hizo decir, digo, pensar fue, tú no tienes remedio, tú nunca vas a poder entrar al cielo, como quien dice, y básicamente te rechazo, ¿no? Y yo creo que ya que estoy más grande y sabiendo y conociendo un poco de las heridas que sufrimos los seres humanos, la herida de rechazo de un padre, una madre o de alguien que te importe o de una comunidad permea. Entonces, aunque yo sabía que era una pesadilla, ya no pude continuar la relación tan cercana con nuestra madre. Entonces, me acuerdo que de todas maneras yo como seguía en la escuela católica, pues seguía tomando los sacramentos, seguía yendo a misa, seguía tratando de llevar lo que me enseñaban. Desafortunadamente, mi familia se empieza a mezclar un poco el tema nueva era. O sea, ahí empieza, o sea, ¿qué sería? En 1993, 94, 95, sí, por ahí más o menos. Empezaron olas fuertes en Hermosillo, yo vivía en Hermosillo, de cursos. Y en ese entonces, pues había, por ejemplo, cursos de vamos a cuidar o sea, controlar la mente, o sea, lo cual es, si tú te pones a pensar, dices, controlar la mente no está mal, porque estamos hablando de un dominio, ¿no? Tenemos que de alguna manera tener capacidad de dominar.
El problema de este tipo de terapias es que pueden estar mezcladitas, es decir, sí, yo te voy a ayudar a controlar tu mente, pero te voy a llevar a estados de meditación en los que pueda afectar tu, vamos a decir, tu estado espiritual. Si es que yo te empiezo a incluir en esas meditaciones que vas a tener un encuentro con un ser de luz o con un guía espiritual o como que te vas a otro mundo, o sea, a otro portal, o sea, todas esas cositas son muy distintas a ponerte a pensar a lo mejor en la marea, en algo que existe, en un árbol verde, o sea, es distinto porque te está llevando a espacios. Entonces, pues de chiquita en mi casa se empezaron a involucrar esas corrientes y, por ejemplo, también empezó la meditación trascendental, el tema del péndulo, o sea, me tocó empezar a ver que se está usando el péndulo. Y es fascinante cuando estás chiquita ver que algo se mueve y que te contesta, porque en ese entonces pues quieres tener respuestas y aparte es emocionante decir, a ver, ¿con quién me voy a casar? O no sé, ¿a qué escuela me voy a ir? Entonces, uno lo toma como juego, pero ya ahorita que estoy más grande y que ya me tocó vivirlo también como una parte de cuando era terapeuta espiritual, el péndulo verdaderamente cuando se mueve y cuando tú estás preguntando a un péndulo y tiene emoción, tú estás practicando espiritismo. Es tan parecido como jugar a la Ouija, tan parecido. O sea, no más que muchas veces la Ouija por alguna razón sí nos pasaron un poquito más la información de que tengan mucho cuidado, estás atrayendo a demonios, o sea, pero con el péndulo no era así, era más como algo más juguetón o que parece que no te va a hacer daño. Pasando el tiempo, yo me voy a la prepa y seguía con mis tradiciones católicas, pero en mi casa lo que pasó es que se divorciaron mis papás y por alguna razón, desafortunadamente, yo entendí que si estábamos divorciados, o sea, si vengo de una familia divorciada, era como que ya la Iglesia Católica ya no te quiere o las personas de alguna manera te rechazan, ya no eres parte de la comunidad porque tu familia se divorció o porque alguien más se divorció, que no es así. Pero en ese entonces sí lo viví así y lo percibí así. Y además, pues socialmente las personas muchas veces nos gusta más el chisme que realmente el ver cómo podemos ayudar a la persona que está sufriendo. Es algo muy del ser humano, ¿no? Entonces, me pasó también ver que gente creyente o que con la que yo iba a misa o que yo veía en misa, les gustó más la historia del chisme de mi familia y les gustó más hablar como suponer cosas de nosotros o mías. Y entonces me empecé a desilusionar y empecé a tener un sentimiento de mucho enojo y yo o sea, lo sumé, dije, es tanto la sociedad, pero como mi sociedad era católica, también es la iglesia. Entonces yo ya no pertenezco ni a la sociedad ni a la iglesia. Me voy a Estados Unidos a vivir a Tucson, estoy ahí 3 años y cuando llego a Estados Unidos digo, ahora sí voy a volver a empezar, voy a volver a empezar, voy a ver quién soy, qué es la verdad, porque a lo mejor todo esto que me han enseñado es nada más para juzgarme, para limitarme, para hacerme sentir mal. Entonces, entrando más en las creencias o en la vida americana, en el sueño americano, empiezo a abrirme a las filosofías que había en la cultura. Muy influenciada por la música, muy influenciada por los artistas del momento, por la moda, por la cultura, por el todo se vale. La primera regla que rompí, pues, fue la de la castidad, que desafortunadamente, ¿cómo les puedo decir? Fue algo que impactó más y me lastimó más de lo que yo hubiera pensado. O sea, ahorita se toma como algo muy normal y en ese entonces en Estados Unidos se tomaba como algo muy normal. Pero espiritualmente aprendí cuando tomé esa decisión que espiritualmente, cuando tú estás en estado de virgen y de inocencia, traes una comunión muy particular con Dios, muy particular. Y les puedo decir esto
porque a pesar de todo el dolor que estaba viviendo en mi casa cuando mis papás, pues desafortunadamente estaban teniendo que separarse o divorciarse y había dolor y complicación, había algo que me abrazaba y que me sostenía y que me mantenía alegre y que me mantenía protegida. En el punto que yo digo, esto me revelo, me voy y tomo ese paso, recuerdo que el día siguiente mi mirada había cambiado, los colores con los que yo veía la vida habían cambiado. Y yo le hablaba a Dios y le decía, Dios mío, esto que estoy experimentando es como si hubiera entrado a otra dimensión. Es lo que pasa, es lo que pasa, o sea, cuando tomas esa decisión. Entendí después que es lo que pasa cuando desafortunadamente pues nos rebelamos y no lo hacemos de una manera como Dios la quiere, o sea, que es por medio del matrimonio, donde ya se vuelve algo verdaderamente una oración, o sea, algo sagrado. Cuando lo haces fuera, desafortunadamente abres tus puertas también. Y todo esto tiene que ver con la nueva era, porque al final es un tema espiritual. Y yo al abrir esas puertas empiezo a sentir angustia, miedo, ansiedad, me empiezo a aborrecer, empiezo a rechazar el tema de la vida, porque qué miedo quedarte embarazada. O sea, empiezo a aceptar muchos, muchos mensajes que nos dan el día de hoy, que nos dicen que no es pecado y que todo está bien. Los empiezo a aceptar porque de alguna manera se me acomodaban mejor. Entonces, esa sensación de sentirme mal y que no sabía ni qué hacer conmigo y esa angustia, pues resulta que me lleva a buscar herramientas espirituales, pero yo ya no podía y no quería volver a la iglesia católica, entonces tenía que ser en otro lugar, en otro lado. Entonces, bueno, les puedo contar que de las cosas que empecé a ver, pues primero fueron libros, programación neurolingüística, y muchas veces dicen, pero ¿qué tiene la programación neurolingüística? O sea, ¿acaso es nueva era? No, lo que pasa es que puede entrar dentro de la nueva era si tú la programación neurolingüística la empiezas a usar como un medio de manipulación. O sea, es decir, la programación neurolingüística elementalmente está realizada para que tu cerebro pueda tener una reestructura para casos en los que tú estás verdaderamente traumatizado, o sea, donde, vamos a decir, si es una carretera y por algo que te pasó se cortó la carretera, pero tú necesitas llegar hasta el otro punto. La programación neurolingüística te va a ayudar a crear patrones alternativos para llegar al punto que tenías que llevar, pero tiene que ser porque es algo, una necesidad funcional para tu vida. Sin embargo, la programación neurolingüística ha sido utilizada por muchas personas que, que son parte del tema de la nueva era, como por ejemplo la secta Nexium. La secta Nexium, Ranier, utilizó la programación neurolingüística para con un cóctel también de espiritual y de sanación mental, de sanación espiritual del alma, mental, y tú ser la mejor versión de ti mismo. Y los fue engañando y manipulando con esa herramienta, hasta el grado en que los convirtió esclavos y los convirtió personas que no tenían su identidad bien hecha, todo era en torno a esa persona. Entonces, la programación neurolingüística puede empezar a romper tu identidad y ese es el peligro más grande de estas herramientas que se involucran en la nueva era, porque la nueva era básicamente se vuelve como una secta satánica que nadie dice que es secta satánica porque es tan bonita, se la presentan tan bonita como tú puedes sanar tu vida, el poder de la hora, ¿no? O sea, todo este tema de encuentra la divinidad en ti, el poder de la manifestación, el secreto, que básicamente tú puedes realizar y ser el arquitecto de tu vida. Curiosamente, también semejante a lo que vemos con los masones, ¿no? Entonces te vuelves una persona que crees que eres un Dios y que está en uno mismo el decidir quiénes queremos ser y que está en uno mismo también el poder
co-crear y el poder empoderarnos y el poder tener acceso a estos canales espirituales. Entonces, todo es sobre yo, 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 yo. Entonces, desafortunadamente, um, ya sea con canalización de ángeles, con flores de Bach, con constelaciones familiares, con cartas astrológicas y uno también, por ejemplo, algo que es muy común en nuestra cultura, los signos zodiacales. Es que les cuento, hace mucho tiempo viendo documentos míos chiquita, estaba mi álbum donde venía mi primer bautizo o el día de bautizo, y después volteé la hoja y decía, signo zodiacal. Dios mío, es que eso no es compatible. Entonces la nueva era te dice, cristianismo sí, horóscopos también, budismo también, el yoga, por ejemplo, que el yoga también mucha gente dice, no, es que el yoga no tiene nada de malo, es ejercicio. O sea, no, yo practico solo por ejercicio. Pero el yoga está unido totalmente a una actividad espiritual en la que cada postura te va a hacer que tú le estés de una manera invocando a una deidad para tener como una afinidad y tener algo de esa deidad, algo que te importa, ya sea fortaleza, ya sea paz, pero tú te estás queriendo unir a esa deidad. Por eso se llama yoga, viene de yoke, de yugo. Entonces, ahorita en la cultura que vivimos, si no estás bien empapado y si no entendemos bien de qué se trata nuestra fe, es muy fácil entrar a la nueva era porque está por todos lados. O sea, esto es muchas personas que van a misa y se dicen católicas, y si son católicas en el aspecto de que ellas quieren ser católicas y quieren vivir dentro de la tradición, también van a yoga por falta de conocimiento. O sea, tampoco puedo ponerme a decirle, oye, tú no eres católica. No, sí es, y sí ama a Dios, pero no está informada. ¿Por qué? Porque se ha metido tanto, tanto en nuestra cultura esto, que, que hasta mal nos vemos cuando les decimos, oye, ten cuidado con el yoga. Entonces yo me di cuenta que en yoga sí había deidades, porque como yo tenía ciertas sensibilidades, me empecé a dar cuenta de presencias espirituales que estaban unidas a lo que el budismo o el yoga nos proyecta. Por ejemplo, Ganesh creo que se llama, es una deidad que es como no sé si estoy diciendo el nombre correcto, pero es un elefante, como un elefantito. Pues yo fui a yoga y me hicieron, o sea, hice la clase y después me hicieron como una terapia que era no me acuerdo que era con la columna y así. Y en ese momento yo vi espiritualmente la figura de esa deidad. Entonces, le dije, me acuerdo, porque la estimo mucho, de hecho, la persona hace mucho que no la veo y tenía muy buena voluntad. Y le dije, verás lo que pasó. Vi a esta figura en tu, en tu estudio. Entonces, lo que les quiero decir, y ya sé que he cubierto todo, pero es que es tanta información, pero quiero que sepan que cuando yo me metí a esto, pensaba que estaba haciendo las cosas bien, como puedes aceptar a Jesús y puedes aceptar a nuestra Madre María y puedes aceptar también a Buda y también puedes creer, o sea, puedes creer en los ángeles y los ángeles de pronto se vuelven el top uno porque el ángel empieza como que a manifestar presencia de alguna manera, a darte números, por ejemplo, el típico, vi el 11-11, aguas, o sea, todo eso te empieza a llevar al oculto. Verán lo que me pasó a mí, o sea, yo en ese proceso que estaba tratando de sanar y ver por acá, ver por allá con libros y con todo esto, de pronto empecé a ver 11-11, ay, ¿qué será? Y me fui a una plataforma que se llamaba Angel Numbers, como que ya empezaba yo a saber sobre los números, sobre los ángeles. Entonces, eso a mí me enganchó. Entonces, yo cada ratito veía números que se repetían y me iba a ver qué ángel, qué me quería decir, qué mensaje me quería decir mi ángel. Bueno, eso se fue intensificando al grado que me fui a estudiar con Doreen Virtue, que era en ese momento la top número uno internacionalmente en el tema de Los Ángeles. Ella sacó unas cartas hermosas del tarot de ángeles
Digo hermosas porque muchas veces, de alguna manera, yo sí sabía que leernos el tarot no era como que lo mejor, ¿no? Entonces, pero ella dijo, yo voy a usar esta herramienta, pero con ángeles y mensajes positivos. Entonces, eso a mí me dio más apertura. Me fui con ella, me dio la certificación y en el momento que estaba ella orando, porque hace una oración de iniciación, empecé a poder ver las cartas y recibir mensajes automáticos, así como fácil. O sea, ahora entiendo que yo accedí a esa iniciación y se me otorgó un poder de adivinación. Que ojo, la sensibilidad que Dios me dio es muy diferente al poder de la adivinación. O sea, los dones de Dios son puros, pero el poder de la adivinación no. ¿Por qué? Porque en su propia palabra Él lo dice. Y se los voy a leer, si me dan chancita. Dice Deuteronomio 18, dice, versículo 9. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Abominación quiere decir que Dios no lo soporta, no le gusta para nada. Entonces, tema, consultar a los astros, carta astral, signos zodiacales. Yo voy a checar mi horóscopo, yo soy tal signo. Aguas, esta identidad no nos pertenece. Eso viene de este tipo de cosas. Lo otro, consultar a los muertos, constelaciones familiares. Si ustedes van al ritual de una constelación familiar, se hace un círculo. Y en el círculo, tú puedes poner una persona que falleció. Y y una persona representa a esa persona que falleció y curiosamente empieza a sentirse inspirada por esa persona que falleció y a comportarse como si fuera esa persona. Entonces eso quiere decir que estás consultando a los muertos. Lo mismo que cuando te vas con una persona que hace mediumship. A mí me tocó hacer mediumship. Yo hice mediumship y era muy semejante a canalizar ángeles y básicamente te estás abriendo a demonios, o sea, porque Dios te dice que no, o sea, cuando una persona fallece, trae un proceso espiritual y custodiado. Si llegase a brindarte Dios la oportunidad de tener una experiencia con el que falleció sin que tú hayas provocado ir con un medium, ir a una constelación, hacer algún tipo de, ¿cómo te puedo decir?, de encantamiento o algo, un ritual que lo haya invocado. Eso sí puede ser de Dios, ya sea que viste a tu ser querido en un sueño o que tuviste una experiencia mística a lo mejor con esa persona o que Dios de alguna manera te inspiró algo, pero es distinto, está protegido, tú no te estás saliendo del orden, pues. Entonces, la nueva era de poquito a poquito te va diciendo, "Ay, oye, porque pues mira, si tú eres el creador de si tú eres el que está empoderado, estás empoderada y tú tienes la capacidad de manifestar lo que quieres en tu vida, ¿por qué no haces un cartoncito y le pones esta simbología para que estés canalizando y estés visualizando esto que quieres? Es muy diferente la planeación y tener sueños y planear por esos sueños y preguntarle a Dios qué quiere para nosotros en nuestra vida, a tú ponerte a sentir como que eres la manifestadora, porque eso ya es encantamiento, ya entra en el tema de brujería. Por otra parte, se empieza a usar mucho los cristales también, que si pones un cristal blanco, que si pones una vela de un color, que si pones unas flores de otro color, que si pones manzanas, y a eso le das tu palo santo, salvia. Yo lo veo, hasta lo veo en las clases que voy, que no tiene nada que ver.
con yoga, que no tiene que ver con nada. Ya como que todos los lugares, por alguna razón, están empezando a poner cartitas de adivinación, cuarzos, palo santo. Está muy metido en nuestra cultura, es lo que les quiero decir. Pero nosotros los católicos, o sea, nosotros no podemos prohibirle a las demás personas a que no lo hagan, ni siquiera podemos obligarles a que crean lo que nosotros creemos, pero nosotros los católicos sí tenemos la obligación de investigar y de ser muy sinceros en que tanto estamos siendo obedientes al magisterio, que tanto estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, porque si de pronto soy un católico, pero que yo no necesito ir a misa, que yo no necesito, o sea, leer la palabra, o yo no creo en ciertas cosas que dice la palabra de Dios, ya nos estamos alejando. Es una realidad. O sea, y esto no se los digo, a mí me da mucha risa cuando dicen el término de agarrar a las personas a biblazos, ¿no? No, o sea, no se trata de eso. Pero la Biblia, qué bonito sería que si agarramos la Biblia como un método de verdaderamente conocer a Dios en toda su plenitud, en el Espíritu Santo, en lo que a Él le gusta. Yo, sí es cierto, fui muy formadita en la Iglesia Católica, pero me faltaba la experiencia de Dios y me faltaba aprender sobre su palabra. Yo no sabía con claridad muchas cosas, pensé que eran límites, pensé que me dijeron que no se puede. Pero cuando empiezas a leer la palabra de Dios y cuando Dios derrama el Espíritu Santo, porque algo que me pasó es que, bueno, estaba súper involucrada en esto, llevaba 15 años en esto, en el 2014 me vuelvo terapeuta espiritual. Y esto me estaba llevando a los lugares más oscuros, es decir, yo que según esto tenía un don especial, hablaba con ángeles, ayudaba a las personas a acercarse a Dios, hablaba sobre la abundancia y todo esto. Estaba casada, estoy casada ahorita, pero estaba casada entonces y traía muy mal matrimonio. Económicamente traía muy malas finanzas porque me volví muy como una niña chiquita caprichosa que decía como el típico Dios provee, pero aquí era los ángeles proveen. No, 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 muy desorganizada. Por otra parte, el abrirme a las canalizaciones porque yo leía cartas de los ángeles y adivinaba y pues todo lo que practicaba me quitaba energía de vida. Entonces yo me estaba enfermando, estaba muy, muy delgada y me sentía la verdad que no estaba ni aquí ni allá. Tenía ya un niño y a mi niño lo estaban empezando a atacar en la noche, espíritus, y a mi niña bebé, o sea que ni siquiera podía estar para ella porque estaba súper disasociada. Entonces, con todo ese contexto, me voy a Hawái al penúltimo curso de esta persona, Doreen Virtue, que iba a dar. Y Los Ángeles, se supone con los que hablaba, me dijeron, ay, vete a Hawái, porque ya no va a volver a dar cursos para que crezcas, porque yo ya cobraba por consulta, tenía mi consultorio súper bonito y todo, y nosotros te pagamos. Y yo decía, bueno, sí, porque yo la verdad, económicamente ahorita traigo muchos gastos y yo no veía cómo iba a poder pagar todo eso de Hawái. Bueno, para no hacerles la historia larga, antes de irme, pasé a una iglesia, no una iglesia, pasé a una librería católica, porque como para mí todo fluía, pues fui a lo mejor a comprar rosarios o escapularios o algo, pero fui. Y el caso es que vi un librito, y ese librito trae una hoja así como de pluma, sí, una pluma, perdón, una pluma sobre la hoja, una pluma como de paloma. Y en la cultura que yo estaba, en la filosofía, era que cada vez que veías una pluma o veías monedas o veías un colibrí, era un ángel. Entonces dije, este libro lo voy a comprar porque este libro me lo están dando mis ángeles, ¿no? Así muy, todo era manifestar, sincronizar y así. Entonces, el libro que encontré se llama Don de Discernimiento de Espíritus y es un libro muy chiquito.
Entonces lo agarré, me lo llevé y lo empecé a leer mientras yo planeaba para irme a Hawái. Curiosamente, en ese libro me empecé a dar cuenta que en el mundo espiritual tú puedes verdaderamente escuchar, tú puedes tener comunicación. Sin embargo, hay dos bandos, el bando de Dios y el bando del demonio. Y por primera vez empecé a darme cuenta, en todos estos años no me había cuestionado que eran malos. Yo nunca pensé que eran malos, estas entidades con las que hablaba. Entonces dije, ok, entonces puede ser que yo estoy comunicándome con seres malos, ¿no? Entonces, bueno, me voy a Hawái. Y fue muy impactante porque lo primero que pasó cuando llegué es que todas las personas que estábamos ahí nos, nos identificamos con, perdón, están mis hijos allá, les voy a saludar, nos identificamos con reinos, ya sea reino de los ángeles, reino de las sirenas, reino de las hadas, y no me acuerdo cuál era el otro reino de los delfines, por ejemplo. Entonces, ustedes imagínense, personas grandes como yo y hasta más grandes, muy grande la sala, fácil, unas 500 personas. Y todas esas personas identificándonos con todo menos con ser humanos. Entonces o sea, yo ahorita que lo veo, es muy impactante porque es un problema de identidad muy fuerte. Y no es tan diferente como el tema de las ideologías y el problema de identidades que hay actualmente en la cultura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros entramos en estos temas de la nueva era y en estas guías espirituales, nos van tergiversando la realidad de quienes somos, pero la identidad como católicos y como cristianos, como hijos de Dios por gracia de Dios, de Jesucristo, por su muerte, por su resurrección y porque nos quiso adoptar como hijos. Eso es el poder más grande que tenemos. Y en esa identidad, gracias a Jesús, podemos ir al Padre y podemos saber exactamente quiénes somos y por qué estamos aquí en la tierra. Entonces, lo que pasó acá es que el demonio te va haciendo una versión casi caricaturesca de quién eres y te va poniendo velos en los ojos y tú ya no puedes identificarte como ser humano y pierdes todo tu valor porque te estás haciendo algo que ni siquiera Dios te hizo en un principio. Entonces, yo traía ya como, ya estaba empezando a ver eso. Llego a Hermosillo y sí, o sea, bueno, antes de eso, voy a una iglesia porque tenía ganas de ir a misa. Tenía hambre, sed, no sé qué fue, pero yo fui a misa, yo no iba a misa. Y fui en un domingo y fui con mi familia y estaba a la parte de la comunión. Y en la parte de la comunión empecé a tener un verdadero deseo de comulgar. Pero yo sabía que yo no estaba viviendo, primero no estaba casada por la iglesia. Y sabía que todo esto que estaba haciendo no era parte de las enseñanzas de la iglesia y que también nos decía que no lo hiciéramos. Entonces decía, qué grande deseo tengo de comulgar, pero sé que no estoy lista. Bueno, en la hora de la comunión llega una entidad, así le llamaría yo antes, pero era una presencia grande, buena, la más buena, la más hermosa, la más dulce, cariñosa, cálida, y me rodea y se mete a mi corazón. Y en ese momento supe que era Jesús. Supe que Jesús había entrado a mi corazón y supe que comulgué espiritualmente. Bueno, en ese entonces no sabía que comulgué espiritualmente, hoy lo sé. Y el consuelo que me dio Jesús no fue de reclamo y no fue de, ay, pues andas bien pecadora, ¿cómo voy a entrar a ti? No, fue, aquí estoy, sé que me necesitas, yo, o sea, fue como un llamado, pues Él me invitó a tener ese deseo. Yo acepté esa invitación y Él entró a mi corazón.
Y de verdad, yo creo que si espiritualmente hubiera una manera física de decirte cómo está el estado de mi alma, pues seguramente puerquísimo, puerquísimo. O sea, ¿por qué? Porque estaba haciendo lo que Dios detesta, porque estaba canalizando demonios y porque me había ensoberbiado muchísimo por mis poderes de alienación que tenía. Y aún así, Jesús le importó más consolarme, rescatarme. Entonces yo salí de ahí movida. Sin embargo, desafortunadamente, yo pensaba que Jesús era un maestro encendido, porque lo que empieza a pasar es que a Jesús nos los ponen como, puede ser tu maestro más importante, pero no es Dios, es un maestro y tú puedes alcanzar a ser como Jesús o como Buda o como, ¿no? Entonces ya había perdido yo había perdido eso. Pasa el tiempo y los ángeles, estos canijillos que me habían dicho que me iban a invitar al curso, pues resulta que cumplieron, pero cumplieron de esta manera. Si yo tenía deuda en mi tarjeta de crédito o de débito, se desapareció. La deuda exacta que tenía por ese viaje se desapareció. Entonces, yo ahora lo veo así. Ellos ya estaban viendo que ya me estaba yendo, pues. Esa fue una manera de decir, mira, sí, nosotros sí cumplimos, somos los buenos, ¿no? Ahora, con ojos claros, puedo decir, está mal que algo se te desaparezca. Si tú tienes una deuda y se te desapareció, porque curiosamente estos seres demoníacos saben usar perfectamente la tecnología y es donde más se proyectan todo lo que son ondas musicales, ondas de electrónicas, y ellos ahí fluyen muy bien, pues. Entonces, si ellos tuvieron la capacidad de quitarme ese dinero, yo debería haber ido al banco, ahora que conozco a Jesús, debería haber ido al banco y decir, tenía esta deuda, pasó esto. O sea, uno no tiene por qué robar nada, pues es un robo. Si yo debo algo, yo te lo debo. Si tú me lo perdonas, bueno, son diferentes cosas. Pero si yo debo algo y desaparece, sigo teniendo la responsabilidad. Entonces, bueno, entonces estaba pasando todo esto, me voy a la ceremonia de la ayahuasca y todo parecía que era muy bonito, pero la ceremonia de la ayahuasca, no hay que poner las cosas en, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué es Negar. ayahuasca, Marisol? Nunca había oído de eso. La ayahuasca está súper de moda la ayahuasca, pero es una ceremonia ancestral. Habla de entrar en armonía con toda la creación, ¿no? Con la madre tierra y la parte espiritual. Sin embargo, es totalmente espiritista, pues. O sea, vamos a decir que es una práctica idólatra, que además es un brebaje el que hacen, que es una droga. O sea, te la tomas y es una droga que es cierto, te conecta con la molécula espiritual que es el DMT, que nosotros tenemos DMT en nuestra glándula pineal, pero ese DMT se activa normalmente el ser humano naturalmente en el nacimiento y en la muerte, posiblemente en otras instancias, pero cuando más se activa eso es en el nacimiento y en la muerte. Entonces aquí tú vas a estimularlo para que se active. Y además está un chamán llevando toda la ceremonia y haciendo sus cánticos sagrados. Entonces yo pude darme cuenta en esa ceremonia que había mucho movimiento espiritual y había mucho también, muchos demonios. El mensaje era bueno, el mensaje era bueno, pero lo que estaba pasando alrededor estaba muy contaminado. Entonces, esta ceremonia la hice 2 veces, una en noviembre, que estamos hablando del año 2016, y luego la volví a hacer en el 2017, pero en el 2017 yo empecé el de nuevo año pidiéndole a Dios Padre que me llevara al camino de la verdad y que yo le daba todos los poderes y todo lo que supuestamente había adquirido en todos estos años. Yo le ofrecía todo y se lo daba con tal de que él me llevara al camino de la verdad. Y eso fue el parteaguas. ¿Por qué? Porque en Semana Santa, en Jueves Santo de ese año, estaba yo
en la casa de mi suegra y estaba mi concuño y mi cuñada y ellos se atrevieron a hablar conmigo. Era más o menos como la 1 de la mañana o 2:30 de la mañana. Y me dijeron, Marisol, es que lo que estás haciendo no es compatible. No puedes estar en los dos lados, no, no es compatible. Algo semejante. Y mi concuño me dijo, en este momento siento el Espíritu Santo. Cuando me dice Espíritu Santo, algo se me derrama, como un aceite espiritual que me llega hasta acá, se me derrama calientito, calientito. Si tuviera un color, fuera como un dorado miel, suavecito, pero era pura como energía, era energía, pero se sentía como una unción. Y cuando siento que llega hasta acá, abro los ojos, pero no es que tenía los ojos cerrados, todo el tiempo estaba con los ojos cerrados, pero cuando pasó eso, fue como si tuviera los ojos cerrados y se hubieran abierto. Y estaba llena del Espíritu Santo y empecé a darme cuenta ahí, porque me llevó el Espíritu, me llevó y leí esto que les compartí ahorita en la palabra de Dios, abrí la Biblia y lo abrí ahí. Y ahí me di cuenta que lo que estaba haciendo no era voluntad de Dios y que no le gustaba. Y sabía que era verdad, sabía que esa revelación era verdad. Entonces me puse de rodillas y le empecé a pedir perdón a papá Dios y dije, perdóname. No sabía lo que estaba haciendo, perdóname. Y estaba Dios Padre corrigiéndome, pero consolándome y sin ninguna imposición. Eso fue muy impactante. En ningún momento hubo un reclamo, una imposición a esto es la verdad y te tienes que someter a ella. En lo absoluto era, esta es la verdad. Esto es lo que está pasando. Pero yo tenía que tomar la decisión. Pero antes de ellos, Marisol, discúlpame, Sí. antes de que tu concuño y tu cuñada hablaran contigo, las personas de tu alrededor, ah, familia, amistades, tu esposo, ¿no se daban cuenta de lo que estabas haciendo? ¿No trataban de sacarte de ahí? Mira, sí, hubieron unos que otros valientitos. Mi suegra fue una de ellos, o sea, de ellas. Ella oraba por mí, le pedía a muchas, así a mi cuñada y así de que reza, por ejemplo. Pasó que sé que hubo gente que rezaba por mí en secreto, porque yo sacaba videos ya, pues yo sacaba videos leyendo las cartas, entonces las personas que eran sensibles al Espíritu Santo se sentían muy tristes y empezaban a rezar y que después me decían, yo estuve rezando por ti. O me pasó, por ejemplo, tenía un programita en la televisión y me pasó que una persona que trabajaba en esa televisión salió y me dijo, a ver, pero fue muy astuto porque no me hizo sentir mal. Simplemente como dijo, entonces haces eso. Dice algo semejante, porque fue hace mucho tiempo, y me dijo, yo también, pero yo también he ayudado a hacer ese tipo, estábamos hablando de armonización de casas, como cuando hay algo malo ahí, y y que tú dices, le quieres dar entrada, ¿no? Digo, le quieres dar salida, mejor dicho, y tú te llevas la savia, te llevas el péndulo y haces cosas raras como para que se salga esto. Bueno, él me dijo, yo también hago eso, pero hay un solo nombre al que atienden y es Jesús. Eso me dijo él. En ese momento yo nada más me quedé viéndolo, pero nomás me llamó la atención. Claro, ahorita sé que él se sintió movido a decirme solo un nombre y es Jesús. Posiblemente era un hermano, ¿eh? No, no, no tenía el perfil de católico, tenía más como el perfil de hermano protestante. Eh, y aún así, o sea, porque Dios así es, o sea, nos va poniendo a diferentes personas. En otra ocasión, por ejemplo, me pasó de otra persona que me conocía y sabía que estaba yo en esto y me hizo así como en la cabecita, como, ay, me dice, nada, solamente es Jesús y María. O sea, sí me llegaban, pero siempre con mucho amor. Creo que Dios sabe cómo mover a las personas, ¿no? Muchas veces, de cómo ir sensibilizándonos, porque la realidad y lo que descubrí es que tenemos el libre albedrío y Dios mismo, quien nos los dio, no lo va a venir a violentar. Entonces, por eso, un católico cristiano debemos de conocer la verdad, creerla y proponerla, invitar, llevarla.
pero no podemos ponernos al tú por tú o sea, yo creo que si hubiera llegado una persona muy con la espada desenvainada y me hubiera cortado la oreja espiritual porque andaba yo en esto, más ganas de no volver a la iglesia hubiera sido. ¿Por qué? Porque no era una persona de confianza, porque posiblemente su intención era más por sí misma. Entonces, sí hubieron personas en el proceso, pero fueron personas muy prudentes que rezaban. Y también sé por una revelación en sueño que las adoradoras nocturnas, los que hacen la vigilia de adoración o que van a la vela con el Santísimo, tienen, tienen mucho que ver en la conversión de las almas y en la salvación de las almas. Mucho que ver. Y en mi caso, oraciones que vinieron de Filipinas, de una mamá y de una hija que eran adoradoras, ellas, sus oraciones, permearon e impactaron mi vida. Y no las conozco, pero en el sueño pude ver sus rostros. Se parecían mucho, de mamá e hija. Entonces, ellas o sea, me rescataron de dos situaciones. Una, como les digo, los demonios se saben mover muy bien en las ondas eléctricas, en el internet. O sea, lo que vemos muchas veces puede llevar espíritu. Entonces, en ese sueño se ve muy claro que ellas me estaban protegiendo de un espíritu de lujuria que venía muy tergiversado. Y por otro lado, me estaban ayudando a que volviera al camino, pues. Entonces, aprendí mucho en el proceso. Mucha gente sigue rezando por mí y yo trato también de rezar mucho por las personas, porque todos los días estamos en una batalla espiritual y porque estos espíritus crecen y crecen y crecen conforme vamos pecando. Eso es lo lamentable, ¿no? Sin embargo, la gracia es más grande, o sea, al final, sí es cierto, a lo mejor el mal es más ruidoso, pero una oración sincera, un corazón que es contrito, una verdadera voluntad de seguir a Dios y tener una relación con Jesucristo y con el Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Madre en el Rosario, puede hacer mucho más, aunque seamos menos, pero hay que creerlo. El tema aquí es que honestamente te voy a decir algo, Marisa. Tienen más fe muchas veces las personas de la nueva era, o tienen más buena voluntad muchas veces esas personas que andan en esas prácticas, porque es esa fe mal puesta, pero es esa fe la que hace que puedan, o que, ¿cómo te puedo decir?, tener acceso a esas voces espirituales. Muchas veces nosotros no creemos que podemos tener un diálogo, o sea, que podemos escuchar la voz de Dios, que podemos tener una relación viva con Jesucristo, que podemos escuchar la voz de nuestra Madre Santísima. O sea, no nos damos la oportunidad de abrir esos medios que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque los necesitamos. Los necesitamos y la palabra de Dios es un puente perfecto para el discernimiento. Obviamente, una palabra de Dios bien llevada, ¿verdad? Dentro del magisterio de la iglesia, porque lo que me empezó a pasar cuando ya reconozco esto y digo, yo, Dios mío, yo nunca más quiero esto y yo quiero seguirte a ti, empecé a leer la palabra de Dios y de pronto ponía cosas en el Facebook sobre Jesucristo o de la palabra de Dios y me salía una persona. Yo leo la palabra solo y yo no necesito que me digan porque te han dicho muchas mentiras pero la realidad es que si la leíamos solo, sin conocimiento de los momentos históricos y así, nos podemos perder también en la palabra de Dios, que es mucho de lo que ha pasado con la nueva era. Agarran palabras, versículos y los acomodan como quieren y los ponen en el contexto que quieras. Pide y se te hará. Toca y se te abrirá. Busca y encontrarás. Eso para un novelista es casi como un mantra. Pero ¿de qué estamos hablando? Pido trabajo y como voy a manifestar, me van a dar el trabajo. O sea, no, claro, sí, si pedimos el trabajo y estamos capacitados, nos van a dar trabajo. ¿Qué nos está diciendo Dios? El reino de Dios, o sea, búscalo todos los días. Búscalo en tus propias miserias.
búscalo, porque nuestras miserias son un gran indicador de lo mucho que necesitamos a Dios y de que tenía sentido que tendría que morir Dios por nosotros para darnos la gracia. Porque el otro problema de la nueva era es que yo soy una buena persona, pero si yo soy una buena persona, híjole, catalogarnos como una buena persona es peligroso. No porque no podamos ser una buena persona. Sí, estamos llamados a la bondad, estamos llamados a seguir un camino bueno, estamos llamados a ser bueno como Dios es bueno, pero sin dejar de identificar las carencias y los límites y las cosas feas que también tenemos, porque ahí está la gracia, ahí es donde se debe depositar la gracia que estamos pidiéndole a Dios. Oye, soy muy egoísta. Oye, siento envidia. Soy una persona que me angustio de más. No estoy confiando en Dios. Entonces, parte del conocimiento auténtico que me pasó a mí en mi identidad fue, Dios mío, tú me amas hasta la muerte, tú me deseas, soy tu hija, tú me has empoderado con tu Espíritu Santo que se valió de un sacrificio, el más grande, porque me amas, no porque lo merezco. Y por otra parte, es verdad, soy pecadora y he lastimado a muchas personas y muchas veces soy muy egoísta y soy muy limitada y muchas veces no sé hacer las cosas, pero el que no las sepa hacer tampoco me debe de tirar al suelo. A lo mejor para orar nada más y para solicitar la gracia, pero Dios nos da el ánimo de levántate, mi niña, y sigue buscando la gracia. Sigue pidiendo la gracia, por ejemplo, del perdón. Sigue buscando quién eres en mí. Sigue conociéndome. A veces las oraciones no contestadas son el mejor regalo porque nos llevan a perseverar todos los días a buscar a Dios y a veces cuando estamos en una muy buena racha, se nos puede olvidar un poquito esa relación y esa comunión con Dios. Entonces, la nueva era desafortunadamente nos lleva a lo que estamos viendo el día de hoy, muchas selfies y ser muy selfie, muy selfie. Todo es sobre yo, todo es como lo veo yo, mi verdad es mi verdad, todo es relativo. Pero si todo es relativo, entonces, ¿en qué nos vamos a parar? Tarde o temprano se va a caer ese piso. Va a ser arena, es un piso de arena. Por eso, nosotros los que somos católicos, hay que procurar conocer bien nuestra fe y mantener esa relación viva, porque también tú puedes conocer mucho la fe, pero si en ti no hay frutos, pues no va a ser muy próspero. Entonces, necesitamos vivir ambas cosas, ¿no? Y estar sobre la roca que es Jesús. ¿Y cuál fue la roca que nos instituyó Jesús? El Papa y la Iglesia Católica. Entonces, es eso. Marisol, ¿cómo empezó a cambiar tu vida en tu familia cuando tú empezaste a conocer a Jesús? Uy, para mi esposo le funcionó muy bien. O sea, hubo mucha alegría por parte de mi esposo. Dice él que por fin llegó la paz a la casa, que llegó la paz. Porque donde yo estaba había como momentos de paz, pero eran muy temporales. Y acá empezó a haber paz a pesar de que había mucho dolor, porque tenía pues opresiones, visitas, me bulió el malo porque pues ya me está yendo del otro lado. Eh, no fue fácil. Me tardé 3 años en poder compartir el testimonio y doy gracias a Dios que así fue. A veces tenía que irme de mi casa a, a una capilla de oración nocturna a las 3 de la mañana, de tan fuerte que se venían los ataques. Eh, Afortunadamente no tuve posesión y yo creo que eso fue por nada más y nada menos que por la intervención de nuestra Madre Santísima, por esa relación que tuve en un principio, por ella no ha dejado de ser mi madre. Y, y yo creo que ella, no sé cómo intercedió allá en el cielo por mí, porque yo andaba por todos los conductos donde era un no. O sea, yo básicamente no sé cómo salí así, pero
pero independientemente le doy gracias a Dios. La liberación, muchas personas a veces se acercan y, porque hay temas, o sea, hay temas que fui aprendiendo dentro de la iglesia, o sea, ¿qué pasó? Empecé a ir más, obviamente yo no había sacramental, misa y todo, pero empezó a surgir en mí un espíritu de escrúpulo. Eso no está bien tampoco. Dios no nos quiere, o sea, todos tensos, no, 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 nos quiere libres en la verdad. Entonces mandó a una persona a decirme, traes problemas de escrúpulo. Y yo, ¿tú me conoces? ¿Por qué me estás diciendo eso? Ahora entiendo, es una persona súper empapada de la palabra de Dios y que tiene emociones del Espíritu. Y tenía razón, pero yo me sentía tan mal de que decía, ¿y ahora qué hice mal? No, ¿cómo es que tengo ahora problemas de escrúpulo? Pero era bueno verlo, porque nuestro escrúpulo muchas veces se puede meter en verdaderamente amar a la persona, a lo mejor que nos toca corregir o encaminar o simplemente orar por ella. Si yo vengo por escrúpulo a darte una corrección, posiblemente no va a tener buen fruto, posiblemente. O sea, en cambio, si yo vengo desde la verdad, reconociendo que tú eres libre, pero te vengo a compartir lo que he aprendido y que posiblemente eso puede ser peligroso, es muy diferente. Y si lo hago todavía porque siento verdadero amor o me importa la persona. ¿Qué problema es cuando lo quiero hacer por mí misma, por llenar como un checklist? Mira, Diosito, corregí a alguien, checklist. Esas cosas son de uno mismo, no es de Dios. Dios nos mueve y Dios nos frena. A ver, porque muchos me decían, oye, esta persona está pasando por esto, o este sacerdote está haciendo eso, ve tú, ve tú. No, 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 perdóname, pero no. O sea, no porque comparto mi testimonio, yo soy la persona adecuada. Yo no me he ganado el amor de esa persona ni la confianza. Yo no es, yo no he recibido una verdadera fuerza o una autorización de Dios para ir a hablar con esa persona. Entonces, a lo que voy es eso, que fue muy bueno, pero ha sido un proceso de mucho aprendizaje y de ir, yo me sentía como una bebé cuando recién me pasó eso, una bebé. Ahorita, Dios me tiene en una etapa más adolescente y es difícil porque me está dejando más libre y porque tengo que yo también buscarle y ver cómo y reconocer que sí, que no, el discernimiento, o sea, ya estoy en entrenamiento, pues. Entonces, pero sí te puedo decir, Marisa, que ha sido un antes y un después. Yo, la persona que era, ya no me identifico. No, o sea, bueno, sobre todo la parte de cuando era muy, muy del mundo y muy muy brujita, que yo no sabía que era brujita, pero cuando andaba mucho en esas ondas, no me reconozco, no reconozco ni cómo hablaba, ni nada. En cambio, ahorita me siento que Dios me está dando la oportunidad de volver a empezar y de ir aprendiendo quién soy en Él. Y es un proceso muy difícil y muy bonito. Y vale la pena, lo vale la pena. Y aparte me está enseñando a ser responsable, o sea, ser responsable de mis errores, tomar acción, no ser víctima, ni tampoco pensamiento mágico. Porque una cosa es o sea, es el misticismo y los milagros que verdaderamente suceden en el día a día. Pero hay una parte que Dios nos dejó muy claro, la humanidad. No hay que perder la humanidad, porque puede llegar a pasar que nos elevamos mucho en temas espirituales, místicos, y dejamos de hacer lo que Dios quiere en lo pequeño, en el día a día, en lo cotidiano. Entonces, yo ahorita estoy en ese proceso de aprender a no soltar ambas cosas, pero pues todos los días voy aprendiendo. A veces me va mejor y a veces no me va tan bien. Pero de que estamos mejor, estamos mejor. En mi casa ahora llevamos ya un año y unos meses que rezamos todos en familia una vez a la semana el rosario. Para mí eso es un gran logro porque mis hijos están chiquitos, mi esposo se sumó, y de hecho él fue el que dijo el sí y gracias a su sí, pues lo pudimos empezar a hacer y ha sido impresionante ese pequeño acto, un rosario en familia
a la semana, lo mucho que puede empezar a cambiar tu vida. Digo, sin quitar, obviamente, la misa, sin quitar las oraciones, el buscar a Dios todos los días, pero el rosario ha aumentado la gracia. Te vamos a invitar a que reces el rosario con nosotros. Nosotros lo rezamos aquí en Zoom una vez al mes. Ajá, qué El, padre. el tercer martes de cada mes rezamos el rosario. De hecho, el próximo martes lo vamos a rezar. Pero en junio vamos a rezar algo al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, Entonces, si gustas unirte, luego nos comunicamos contigo para ver si puedes ese día. claro que sí. Es a las 6 de la tarde, Ah, hora tuya y mía. muy bien. Me encantaría. Y me da mucho gusto todo lo que pasaste para, pues no lo malo, sino que pasaste a conocer a Dios y que le puedas pasar a tus hijos todo ese amor a Dios, a María y ese Es amor la- en familia también. es que es la herencia más grande y yo les puedo decir que yo sé que hay muchas personas que están tan dolidas y que posiblemente les faltó tanto amor y posiblemente les faltó que alguien los viera con ojos sanos porque estamos muy enfermos, o sea, estamos en un mundo con los ojitos muy enfermos, es una realidad. A todos de alguna manera nos ha afectado muchas cosas, pero los invito a que un día vayan al Santísimo y pongan su mirada en el Sagrado Corazón de Jesús, en Jesús que está vivo y está ahí, y que lo inviten y que les diga, Él cómo los ve, cómo las ve. Eso empieza a ser un parteaguas, porque si lo hizo conmigo, no se va a negar a hacerlo con ustedes. O sea, muchas veces este testimonio podría caer mal a algunas personas de que dicen, ay, la que sí le pasaron cosas y tú porque sí, porque llegué a ver comentarios así. Y duele, pero luego digo, es que esa persona cree que a ella no le puede pasar. Te puede pasar, por supuesto. Es que la invitación está para todos, pero en uno está a decidir si la queremos o no, si estamos dispuestos. Y no importa qué tan durito esté el corazón a veces por tanto dolor, Dios no se asusta por nuestros corazones. Es más, yo todos los días a veces noto muchas cositas mías que digo, mira, Diosito, la verdad es que así está la cosa. O sea, entre más sinceros somos con Él, es mejor. O sea, Él no se asusta, Él es el perfecto médico, el perfecto padre, el perfecto amigo, el perfecto Dios, el todopoderoso. Pero a la vez es tan humilde que no nos hace sentir incómodos. O sea, Él es tan grande. Y no sé cómo le hace, pero se pone un nivel en el que no nos hace sentir incómodos y deberíamos de sentirnos incómodos porque Él es súper santo. Entonces, es como la luz incómoda que se te ven todos los detalles, ¿no? Hay ciertas luces muy bonitas, cálidas, y hay luces muy fuertes que se te ven todos los poros. Bueno, Él hace que se vea, que su luz se vea cálida y que te veas en un buen lugar. Si es necesario, si nos va a enseñar también el otro tipo, ¿no? Pues para arrepentirnos y para pedirle la gracia. Lo que les quiero decir aquí es, no hay nada más grande que lo que ya se nos dio. Y la Iglesia Católica nos los va a dar por el magisterio. Pero no hay que poner a Dios en el nivel de nuestras fallas, porque muchas veces dicen, ay, pero es que la iglesia no se nota. No, les aseguro que sí se nota. Busquen, busquen y van a encontrar personas que están verdaderamente siendo impactadas por el fruto del Espíritu Santo. Sí se nota. Veamos a nuestros santos. Veamos a las personas que a lo mejor no están ahorita en una imagen, pero que están atendiendo a tantas personas con tanta gracia y con tanto amor. O sea, sí se puede. Y todos estamos llamados a ser santos. O sea, yo eso no me la creo, pero es una realidad. Todos estamos llamados a ser santos. O sea, no me la Pues creo ve a en San el aspecto de que, Agustín. wow, qué invitación. O sea, qué invitación. Y si nos invita, es porque podemos en él. Porque no es un Dios que te invita y luego no te deja entrar. Al contrario, o sea,
Él va a poner todos los medios, pero nosotros le debemos decir sí, sí, pero no solo sí con la palabra, también sí con acciones. Así es, sí. Y hay que ver también porque últimamente he oído muchos comentarios. Ay, yo no voy a misa ya porque ahí va mucha gente hipócrita, ahí van muchos pecadores. Bueno, pues sí, a la iglesia es los que vamos pecadores, no van los santos, ahí van los pecadores porque eso Dios vino a llamar a todos los pecadores. Todos pecamos, hasta los santos pecan. Entonces, Así es. ¿Y sabes qué tenemos... pasa, Marisa? Por ejemplo, en estas sectas espirituales novedistas, el chamán se escuchan cosas tétricas y yo me tocó ver cosas tétricas, las evidencié. Y en el budismo me tocó ver cosas tétricas y o sea, hay ahorita documentales que tienen fundamentos de cosas que han pasado. Entonces, mientras esté el ser humano, si no estamos en un proceso de conversión, van a pasar cosas tétricas. O sea, ya sea. Entonces, no puede ser nada más que la iglesia católica, porque hay hipócritas. Te aseguro que si tú te vas a un grupo de espiritual alternativa, van a pasar cosas tétricas. Y si no vas a nada, en tu mundo, en donde estés, van a pasar cosas tétricas. Porque es lo que nos pasa a los seres humanos cuando nos vamos cayendo de la gracia. Eso sí, hay personas que sí es cierto, que son muy buenas, o sea, que tienen mucha bondad, una recta conciencia, pero eso es porque Dios se las dio y también porque esas personas han decidido seguir la recta conciencia. Pero eso no significa que Jesucristo no sea necesario para nuestra salvación, es necesario. O sea, solo hay un camino, es Jesús. Y yo sí me atrevo a decir ahora, porque en la nueva era todos los caminos te llevan a Dios. No, no, no. Todos los caminos posiblemente están diseñados para llevarte a Dios, para buscar a Dios y conocer a Dios. Pero el único camino que verdaderamente nos va a llevar a Dios, a la vida eterna, es Jesús. No hay más. Amén. Denise, no sé si ustedes, hay unas preguntas en YouTube y las personas que están aquí, hay dos personas que acaban de llegar aquí si quieren escribir sus comentarios o preguntas. Y cuando estabas hablando también algo de que si Dios te da un mensaje sin que tú lo busques, sabes que hace 5 años murió mi sobrino, él tenía leucemia. A la semana de que mi hermana y mi cuñado estaban, pues, estamos destrozados. Y a la semana de que él murió, yo tuve un sueño así súper real, el sueño donde él lo que quería era que le dijera a sus papás que estaba bien. Entonces él me dijo cosas que yo no sabía que él había hecho para que le dijera a sus papás y que me creyeran. Entonces, o sea, me desperté y dije, Dios mío, es que esto fue muy real. Y le hablé a mi hermana, me acuerdo, y le dije, ¿sabes qué? Le dije, soñé a Luis Arturito y me dijo esto y esto y esto otro y me dijo que les dijera que él está bien. Entonces me dijo, sí es cierto, todo lo que nos dijiste, sí es cierto. Y yo no sabía. Entonces, pues, lo que él quería era que sus papás Ujú. estuvieran tranquilos, sabiendo que él estaba bien, que él estaba con Dios. Qué hermoso. Eso es muy claro como sí proviene de Dios, porque Dios nos dice que nos habla en los sueños, ¿verdad? De la palabra de Así Dios. es. A San José le dijo por medio de un sueño, le daba información y dirección. Ahí está muy claro. Todo te lleva a Dios, o sea, no lo busqué, se me dio. Era con un propósito de llevar paz y consuelo a sus Ujú, padres y ujú. saber, y estoy bien, estoy en un lugar bien, o sea, estoy resguardado. Eso también está dentro de lo que nosotros conocemos hasta ahora. Están resguardados, o sea, están con él hasta que vuelva, hasta que regrese. Ujú. Hasta que nos encontremos todos allá en el más allá, porque para allá vamos todos. Así También, es. o Sí. que regrese, que bueno, no sabemos, estamos esperando, ¿no? Denise, Así, sí. Mira, Susana González pregunta si lo de chakras es nueva era. ¿Lo de cuál? Chakras. Sí, Chakras. sí es, sí es. Sí, los chakras son como unos
portales energéticos que tenemos, supuestamente, son 7, y cada uno se supone que tiene una figura y un color, y Ujú, cada uno tiene una vocación, vamos a decir. El de, por ejemplo, hay uno que es el de arriba, que creo que es como un lilita, y ese es el índigo, y es el que si tú lo trabajas, te abre a la parte espiritual y peligroso. El tercer ojo está unido con eso. El tercer ojo se supone que es el ojo que tenemos que despertar para la clarividencia. Sin embargo, no. Ese ojo es un ojo de, o sea, que te lleva a ver lo otro, pues, o sea, no, nosotros no estamos despertar ningún tercer ojo. Ese tercer ojo nos puede afectar mucho, psicológicamente, espiritualmente. Y ujú. existe, búsquenlo, porque hay una creencia, vamos a decir, el pecado con el que entró, el pecado original, fue el de querer ser como Dios y ver como, o sea, saber como Dios. El tercer ojo te invita a lo mismo. Tú abres a ese tercer ojo y tienes acceso a más información, a la sabiduría oculta. Aguas. Así es que nos sellamos con la señal de la Santa Cruz, ¿verdad? ¿Cómo iniciamos cada Exacto. oración? Con la cruz en la frente. Exacto. Así nos sellamos, exactamente. Correcto, correcto. No Sí, es casualidad. Y no. curiosamente, en el chamanismo me dijeron, y también en otra práctica, que no deberíamos de ponernos ceniza de los miércoles de ceniza, porque esa ceniza nos quitaba la clarividencia o nos cerraba el tercer ojo. Sí, Y yo, pero también que me lo cierre, voy a que me lo cierre. pues, al persignarnos también nos Esa hacemos es, la señal de la cruz pues sí, completa y nos protege del mal. así es. Porque la Mm, señal de la cruz es una invocación. Estamos pidiéndole a Dios en su ujú. Santísima Trinidad que venga. Es Amén. una invocación. Y Susi González también pregunta, dice, muy seguido me está saliendo 11-11 y que repite hacia ella misma, no consiento y que qué más puede hacer. Sí, perfecto. Yo no le pondría mucha atención a eso, honestamente. Ujú, Yo, yo por lo que ya aprendí, no le hago caso. A mí también me ah, pasa, yo no le hago caso. ujú, Pero a una oración digo, Dios mío, qué grande eres, te amo. O sea, yo no creo en eso, pero si esto me va a así es. llevar a verte, yo te volteo a ver, te amo, gracias. Dice también ella que sí fui a constelaciones, ya me confesé, pero a veces sé cosas sin preguntar. ¿Eso es malo? Me piden que pida por algo y cuando no puedo, casi tengo la certeza de que no se puede. Bueno, lo que No, ella no, pone. no. No, no, es que tenemos el Espíritu Santo, nos da la Ujú, capacidad de tener ese tipo de dones, de perdón. poder a veces saber cosas sin que nosotros tengamos el por qué saber. Entonces, no, no, o sea, nada más hay que ponerlo todo en manos de Dios. O sea, esto que me estás inspirando, Señor, si es tuyo, adelante. Esto que estoy viviendo, que estoy percibiendo, Señor, si es para ti, si viene de ti, bienvenido. Y a mí me sirve mucho cuando yo escucho mm, dirección o así, como yo ya abrí mucho mis canales, yo digo, esta voz que estoy escuchando confiesa que Jesucristo es Dios hecho hombre y que por él y por su muerte y su resurrección yo he sido librada de mis pecados. Y mientras todo va bien, va bien, va bien, vamos bien. Entonces es un espíritu que viene de Dios. Así es. Porque si el espíritu que te está inspirando, tú lo empiezas a cuestionar si Jesucristo es Dios hecho hombre y el que vino a derrotar el mal, entra como una interferencia, o sea, no, no prospera. Ok, ok. Y todos sabemos que aunque todo todo se vea negro, nuestras oraciones pueden cambiar todo, Sí, todo, porque Mamita María intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor, ante su Hijo Jesucristo,
Y Jesucristo no le niega nada a su madre, nada. Entonces hay que tener mucha fe. No sé si tengas algo más que agregar. No hay más preguntas. Denise, ¿tú no tienes alguna pregunta, algún No, comentario? muchísimas gracias. Yo la verdad, gracias a Dios, mi único pecado que cometí de jovencita fue leer horóscopos en las revistas, ya sabes que de esas de México de vanidades, no sé qué, y era. Pero bendito Dios, no he tenido contacto con más cosas de la nueva era. De lo desconozco, la verdad. Pero muchas gracias porque contigo, pues bueno, ahora me he enterado de más para tener esa información, ¿verdad? Y para poder ayudar a otras personas. Es Y muy sobre interesante, todo para muy importante. que nosotros caminemos recto. O sea, ese es muy Ajá, importante. Nuestro testimonio, o sea, cómo ujú, nosotros vivimos, es la responsabilidad más grande de sí, decir, primero lo voy a hacer yo, lo voy a vivir yo y lo voy a caminar yo para que sea congruente, ¿no? exacto. Así es. Y saber también que Dios te da la paz, que tengas tú, que des tu testimonio, pues que nos dijiste que tú no tenías paz, que no vivías tranquila, que tenías ruina, que todo esto Dios Sí. te lo fue haciendo a un lado y te trajo paz y amor a tu vida. Me va Entonces, mucho mejor, con Dios me va mucho mejor, o sea, es que no les puedo, hasta lo difícil que me ha pasado, que se han pasado cosas difíciles, pero me va mucho mejor, mi vida está Ujú, mejor, o sea, nada de lo que me vendieron en la nueva era me ha dado la vida que ahora tengo, de verdad, o sea, yo no sé, pero cuando la gente hace, ya sabes, rituales o incluso ahorita que está el tema de la Santa Muerte y todas estas cosas, o a los ángeles o lo que tú quieras, nada, eso no les va a dar nada más grande que lo que nos da nuestro Padre. Como dice nuestro Padre, si nosotros que somos malos, si nuestro niño nos pide algo, creo que es un pescado, no le vamos a dar una piedra, ¿verdad? O ujú, sea, imagínense nuestro Padre Dios, ¿cómo nos va a cuidar si es el mejor Padre? Y yo no estoy hablando de prosperidad y o sea, no, yo estoy hablando de una plenitud real, según las necesidades de nuestra alma, porque Él nos hizo. amén. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Marisol. sí, Gracias por tu testimonio, gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos volverte a tener aquí con nosotros en alguna otra ocasión. Y pues vamos a pasar a hacer las invitaciones de los siguientes eventos del apostolado y luego pasamos con Denise a la oración final. Bueno, pues mañana jueves, los invitamos a que nos acompañen a la adoración al Santísimo, que tenemos todos los jueves a las 7:15 hora de la Ciudad de México, desde el seminario Los Siervos del Divino Amor. Recordemos que durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario a San José. Este viernes 16 de mayo tendremos con nosotros en vivo al Padre Javier Luzón Peña desde España a las 12:45 p.m. hora de la Ciudad de México. Tenemos programado el tema El Padre Luzón responde a las acusaciones anónimas de la AIE contra su libro, Las 6 puertas del enemigo. Ese es el tema que tenemos programado para el viernes. Pero si al Padre Luzón, su obispo, le dice, Padre Javier, usted ya no puede hablar de este tema, entonces tomaríamos el tema que originalmente tendríamos programado para el viernes, que es santos poseídos. Entonces, eso es el viernes, 12:45 hora de la Ciudad de México. El domingo los invitamos a que nos acompañe a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por el canal de YouTube, por Zoom y por la página de Facebook del Apostolado. El próximo martes tenemos rosario a Nuestra Santísima Virgen María, porque es mes de mayo, entonces el rosario es a la Virgen María y mi compañera Denise y yo les invitamos a que nos acompañen 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Recuerda, Marisol, que te vamos a invitar en junio, con todo el favor de Dios. El próximo miércoles tenemos con nosotros a la licenciada Diana Araceli Leura Hernández.
y ella nos va a hablar acerca de qué es ser guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, esos son los eventos que tenemos para la semana que entra. Bueno, el próximo jueves también tenemos adoración al Santísimo y pues todos los domingos tenemos la paraliturgia de sanación de las 6 puertas. Y ahora pasamos con Denise a hacer la oración de protección final. Adelante, Denise. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santísimo Señor Jesucristo, te pedimos que ates, reprimas y reprendas todo espíritu de nueva era, de ruina, miseria, vigilante maligno, venganza, acechanza maligna y retalación. Átalo, Señor, de pies y manos, enceguécelos, enmudécelos, ensordéceles, prohíbeles toda comunicación entre ellos. Ordénales que se postren humillados a los pies de tu cruz, donde estás vivo y resucitado, para que los envíes al lugar que les corresponde, sin hacer daño a nada, a nadie, a nuestras familias y a nosotros. Prohíbeles regresar y enviar a otros espíritus de nueva era, de ruina, miseria, vigilante maligno, venganza, acechanza maligna y retaliación en su lugar. Nos ponemos bajo el manto de nuestra dulce Madre, la Santísima Virgen María, para que ella nos haga invisibles frente al mal y al malo. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. San Gabriel Arcángel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Amén, amén, amén. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Deseamos que todos tengan una muy bendecida tarde y los esperamos que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Otra vez, Marisol, muchísimas gracias. Gracias, Muchas Marisa. gracias. Gracias, Denise. Dios los bendiga a todos. Excelente.